Muy buenas noches tengan todas y todos ustedes. Bueno, quiero contarles que lastimosamente el día de hoy que teníamos que tomar la prueba de conocimientos para la admisión policial, pues nos salió muy mal, tuvimos muy serios problemas en toda la parte técnica del sistema y por ello hemos tenido que suspender y postergar para el próximo fin de semana. Necesitamos, sin embargo, hacer varias correcciones, justamente algunas de las cuales pueden haber sido la causa de todas estas dificultades. En primer lugar, quiero comentarles a todos que voy a organizar esta presentación en dos partes. Probablemente esto lo deberíamos de haber tenido inicialmente para poder realmente todos hacer un mismo trabajo y no tener las diferencias que se han presentado en las diferentes áreas, subáreas y también entre docentes. Pero bueno, en todo caso, nos da la posibilidad de ahora hacer las correcciones de tal manera que ustedes puedan revisar todas sus preguntas mañana y el lunes realmente necesitamos hacer pruebas porque ahora vamos a hacer pruebas con los policías, con todo funcionando en un simulacro mucho más parecido a lo que realmente sería el día de la aplicación con todos los jóvenes y señoritas, porque los pilotos que hemos hecho pues no han sido del todo efectivos. Las dos partes en las que voy a organizar esta explicación es primero algo fundamental y es que muchas de las preguntas, sobre todo en las áreas de matemática, física y química, pero también en lenguaje, son áreas de texto, son preguntas con texto y con imagen, ya sea con fórmulas o con algún otro tipo de imagen que lo vamos a ir viendo en estos minutos y que justamente son las que nos han complicado un poco la vida. Pero bueno, en todo caso, el primer punto entonces es esto de las imágenes y de cómo trabajar con los ítems que tengan imágenes o cuáles deberían ser los ítems que tengan que tener imágenes y después recomendaciones generales sobre la estructura y sobre la definición y formulación de cada una de las preguntas. En el primer caso, entonces, aquello que decíamos sobre las preguntas que puedan tener imágenes. Como se les había explicado en algún momento, esto está hecho para una plantilla de Excel y para que la plantilla de Excel directamente sea importada a la base de datos y al sistema que han desarrollado los del centro de cómputo. Entonces, tenemos que verificar que todo lo que es del Excel pueda realmente ser transcrito al sistema. En este caso, hemos visto que el sistema no estaba reconociendo varias de los contenidos. Por ejemplo, subíndices, no reconoce símbolos, supraíndices y otro tipo de flechas y otro tipo de caracteres. Entonces, es importante que revisemos esto y para eso yo he querido poner, primero mostrarles cómo tendría que estar el esquema que va a llevar al sistema a poder subir de manera adecuada. En primer lugar, cuando una pregunta, ya sea la pregunta o cualquiera de las opciones, cualquiera, tenga cualquier carácter que sea considerado como imagen, entonces toda la pregunta se debe poner como imagen. Por ejemplo, si en la pregunta tenemos algún supraíndice, subíndice, algún símbolo, alfa, beta, sigma, lo que fuera, alguna flecha o cualquier otro carácter que no esté dentro del texto normal, si la pregunta tiene, entonces pregunta y todas sus opciones de respuesta deben convertirse en imagen. Si la pregunta fuera en texto y una o varias de las respuestas de las opciones tuviera también alguno de estos caracteres, también toda la pregunta se constituye en una imagen. Una vez hecho esto de la imagen y lo vamos a revisar cuál es la forma más rápida que nosotros hemos encontrado, lo único que tiene que estar en el archivo en Excel es el número de la pregunta, todo esto en blanco,
la opción de la respuesta correcta, indicando si es imagen o texto, en este caso imagen, y el nombre del archivo que tiene esa imagen. En este caso, en la pregunta 15, entonces tenemos el número de la pregunta únicamente, pero después todo el resto está vacío. Está puesto la respuesta correcta, identificar que es imagen, porque así el sistema va a jalar la imagen correspondiente que se vincula a esto. Entonces, y el nombre de la imagen. Por ejemplo, si nosotros tenemos, y aquí veíamos una pregunta, la pregunta en este caso, si ustedes se fijan, está en texto, no tiene nada de ninguna de los caracteres extraños. La opción A no tiene ningún carácter extraño. La opción B tiene un subíndice 2. La opción C tiene subíndice 3. La opción D tiene también sus subíndices y lo mismo la opción E. Entonces, toda la pregunta se convierte en imagen. ¿Cómo hacemos esto? Y esto para que ustedes tengan un ejemplo. Aquí le estoy haciendo desde el Word porque mi Excel no recibe subíndices, pero lo correcto sería hacerla desde el Excel. Lo que yo voy a hacer es marcar todas las celdas y las voy a copiar en un PowerPoint. Entonces, abro el PowerPoint y voy a pegar la tabla que va a salir como tabla. Hecho esto, la primera vez sale un poco moroso, después ya no resulta tan moroso. Voy a copiar la pregunta en, en un cuadro de texto. Perdón, no me ha copiado. Ahora, copio la pregunta en el cuadro de texto. Como digo, en un primer momento va a salir, va a ser un poco moroso esta primera imagen. Después ya copian y simplemente van a repetir lo mismo en cada caso. Voy a igual poner un cuadro de texto para poner la opción A. Voy a darle un poco de espacio. Voy a copiar esto y esto para efectos después van a ver por qué. La alineo a la otra, le pongo opción B. Perdón. Opción B. Vuelvo a copiar y a poner opción C. Vuelvo a copiar y pongo opción D. Y por último, la opción E. Una vez hecho esto, lo que voy a hacer es copiar el contenido ya directamente en cada una de las opciones. Entonces copio esto, copio la opción B, copio la opción C, la opción D y la opción E. Fíjense que muchas veces cuando hago esta copia, y después las voy a repartir
de forma equidistante. Cuando hago esta copia muchas veces me sale un enter más automáticamente. Borren ese no, que no esté así, sino que esté así, porque entonces la imagen nos va a salir más, más corta. Yo marco todos los espacios, hago clic con el botón derecho y pongo guardar como imagen. Entonces tengo que tener una carpeta clara que sea, que se llamen el nombre que ahora vamos a ver cómo las vamos a nombrar. Imágenes. Inicialmente podemos ponerle un código, digamos química 1, porque es, digamos, es de Grima. Y en base a esto, entonces grabo ya la imagen con un nombre que identifique a la pregunta. Entonces puedo ponerle, digamos que sea la pregunta 15. Entonces yo ya le pongo la pregunta imagen 15. Fíjense que no estoy dejando ni espacios ni nada. Y la guardo. ¿Cómo hago que esto sea más sencillo? Voy a copiar directamente esto. Y entonces aquí lo que voy a hacer es borro lo que tenía. Voy a utilizar otra de las preguntas. Digamos que en este caso fuera esta, que aunque en este caso es texto, pero lo estoy usando de imagen. Simplemente la llevo nuevamente al PowerPoint y la pego, perdón. ¿Dónde está? Y la pego. Digamos esta. La copio. No me está copiando como tabla, no importa. Aquí igual yo puedo hacer el cambio y ya aquí solamente reemplazo. Entonces la opción 1 era hasta aquí. Pego. La opción 2 hasta aquí. La opción 3 hasta aquí. Esta no la he borrado. La opción 4 hasta aquí. Y la opción 5 hasta aquí. Entonces después borro el enter que se hubiera quedado, borro cualquier otra cuestión, vuelvo a marcar todo. Esta segunda pregunta ya me salió mucho más rápido. Vuelvo a poner guardar como imagen con botón derecho y la grabo ya dentro de esto con la imagen, el nombre de la imagen que digamos sea, no sé, 21. Entonces ya en mi carpeta que he creado de imágenes, que estoy poniendo imágenes química, ya me salen las imágenes que he modificado con todo, de tal manera que, como decía, en el texto se ponga todo en vacío en las celdas, en el Excel que tenemos que hacer, todo vacío, está solamente la imagen y el nombre del archivo que corresponde, indicando que esto es imagen. De esta manera vamos a evitar que tengamos distintas posibilidades, porque teníamos una pregunta con imagen y sus opciones con texto, o la pregunta en texto y con algunas de las opciones en imagen. Entonces, realmente esto ha generado un cruce en el sistema muy complicado. Entonces, por otro lado, una vez que estamos haciendo esto, tenemos que ir verificando en el archivo justamente lo que hago ahora,
que cada una de las imágenes realmente es la imagen que queremos. Por ejemplo, que me haya grabado con el supraíndice 12 en este caso, porque hemos tenido también la experiencia. En este caso, por ejemplo, está grabada la imagen eh, como supraíndice, pero en algunos casos hemos tenido imágenes que no han grabado. Esta tiene su supraíndice. Esta, por ejemplo, no estoy segura si alguna de estas letras tenía que ser en, en supraíndice. No sé si las ha considerado. Aquí, por ejemplo, tampoco estoy segura, me parece que estos doces tenían que ser subíndices y la imagen no ha hecho el cambio. Entonces, les pido por favor que verifiquen eso, que están los cambios realizados con la imagen. Bien, otro elemento que necesitamos tener, con el que tenemos que tener cuidado, es el nombre de los archivos. En este caso, por ejemplo, yo estoy poniendo imagen 15. Entonces, si mi código va a ser imagen 15, tengo que mantener de alguna manera un cierto orden y quedar de acuerdo con mi colega del área que no ponga el mismo nombre, porque si pone el mismo nombre, imagen 15 de la pregunta 15 que esté haciendo, entonces aquí se nos genera un cruce porque todos los archivos van a ir a parar a una sola carpeta. Entonces la máquina los jala y los jala mal porque justamente hay dos archivos con el mismo nombre. Entonces, digamos que vamos a poner imagen 15 eh, porque Grima va a hacer las preguntas de la 1 a la 250, entonces Mercedes hace de la 251 a la 500, por lo tanto, el nombre de las imágenes no tendría que ser el mismo. Entonces, y lo mismo, vean que no exista en su mismo archivo, aunque esté en distintas subáreas, que las imágenes también tengan nombres distintos. Mejor si nos tomamos la referencia del número y uno de los docentes trabaja con imágenes de la 1 a la 250 y el otro docente de la 251 a la 500. Y le ponemos el número de imagen que corresponde al número de pregunta y así no vamos a tener dificultades. Otro aspecto que podría presentarse y que efectivamente se ha presentado es que, por ejemplo, en lenguaje, que parecería que no es un problema, aquí he marcado esta celda porque justamente es la que nos ha generado también alguna dificultad. El sistema no está jalando los saltos. Si ustedes se fijan, este es un ítem largo en el que hay saltos aquí después de párrafo, ha habido un salto de línea para poner el 1, después del respecto punto hay un salto de línea para ponerlo 2, etcétera. En este caso, entonces, el sistema tampoco está reconociendo estos saltos de línea y los pone como en un Excel sin ninguna otra característica, como como textos directos. Entonces, esto también nos está generando cierto problema. ¿Qué hacemos en estos casos? Lo mismo, marcamos todo esto como marcamos el texto, nos vamos a nuestro PowerPoint, perdón, voy a copiar primero esto acá para hacer el ejemplo con este texto del lenguaje. Copio esto y lo pegamos para que lo podamos tener directo y voy a ir poniendo toda la pregunta la voy a poner en este recuadro, ampliando lo suficiente para que estén claras las líneas.
Incluso aquí fíjense que el 1 tiene punto, el 2 no tiene punto. Entonces, si vamos a poner punto, le pondremos punto a todo. 3 punto, 4 punto, 5 punto y espacio. Aquí la opción que muestra el orden correcto del párrafo correspondería a poner 2 puntos y aquí ya le ponemos las opciones que correspondan a la 1, a la opción 2, a la opción 3, a la opción 4 y a la opción 5. Perdón, aquí quiero encontrar esta que estaba como imagen para que no me interrumpa. Y nuevamente vuelvo a marcar todas, botón derecho, guardar como imagen. Y en este caso, bueno, la vamos a poner en las imágenes de química, pero vamos a poner imagen LEN 1. Verificamos que nuestra imagen está como queremos y además verificamos que en el caso del lenguaje, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Borrar todo el contenido. Solamente nos quedamos con el número de pregunta y en las siguientes columnas, estamos acá, aquí yo voy a poner imagen, y porque es el tipo de imagen, y aquí le voy a poner el nombre del archivo con el que he creado, que era imagen, imagen LEN 1. Imagen LEN 1. Bueno, en este caso no correspondería que sea 1 porque la pregunta es la 211. Entonces le voy a poner imagen LEN 211 para que esté claro. Perdón, no imagen, sino imagen 211. Ay, perdón. Imagen LEN 211. Voy a cambiar el nombre aquí para que no tengamos problema. Perdón. 211. Entonces sí está modificado eso. Y aquí en lenguaje está también como corresponde. Si hay estos casos y estamos aumentando estas dos columnas, tenemos que aumentar igual para todos. Si no es de imagen, simplemente ponemos texto y el otro lado lo dejamos vacío. Como la mayor parte van a ser de texto, entonces podemos copiar, pero no pueden estar las celdas vacías, porque esto nos va a dar lugar. Entonces copio aquí, todas serán, perdón, todas las preguntas serán de texto. Y aquí en las preguntas de texto no se pone ninguna imagen, no se pone ningún archivo. Entonces no tienen nada que añadir en esta columna. Y aquí será simplemente tipo. Y aquí nombre del archivo. Y únicamente estará llena en el caso en el que haya una imagen que considerar. Entonces, tanto si tienen saltos de línea, como en este ejemplo que veíamos del lenguaje,
o si tienen supraíndices o subíndices, sobre todo en los casos de mate, física y química, por favor verifiquen que hay que ponerlos en términos de imagen. Eso sería entonces todo lo que es respecto a imágenes. Les pido por favor que me llamen y si tienen alguna pregunta, pues me la hagan. Sobre las cuestiones en general ya de los ítems. Primero, verifiquen que todas las preguntas están con todas sus partes. Que está la pregunta, está la opción A, B, C, D, E, que está la respuesta correcta y que están los complementos en caso de que haya ameritado poner una diferencia de imagen o de texto. Primera recomendación. Una recomendación importante. El sistema está jalando para equilibrar entre áreas y subáreas. Y estamos teniendo problemas también cuando son demasiadas subáreas y cuando además hay mucha diferencia entre las subáreas en cuanto a número de ítems. Entonces, es importante aquí que podamos equilibrar. Los de sistemas me han pedido que máximo se consideren 5 áreas. Eso requiere una reorganización o una redenominación de las áreas, sobre todo en el área de mate y química que tenían muchas subáreas. Entonces, por favor, máximo 5 subáreas. Es importante que puedan coordinar el nombre de las subáreas entre docentes, porque si uno le pone, no sé, termodinámica y el otro le pone, estoy inventándome algo, química térmica, que a lo mejor son lo mismo, pero la máquina los va a distinguir como dos distintas subáreas. Entonces, por favor, tiene que ser exactamente la misma subárea. Si en el caso del lenguaje es lenguaje y redacción y el otro docente le pone lenguaje guión redacción, entonces ya la máquina la identifica como dos áreas distintas. Entonces, ese es un punto importante que tienen que tomar en cuenta. Otro aspecto importante es que incluyan consignas claras. Por ejemplo, hay ítems, preguntas en matemáticas en las que solo está la ecuación y después las opciones con las resoluciones, pero si se pone resuelve la ecuación, dos puntos y poner la ecuación, entonces aclara. Ahora que hemos tenido la experiencia con los chicos, han tenido esas preguntas por nervios, por distintas razones, pues no entendían cuáles eran las consignas. Por otro lado, les pido que verifiquen, por favor, todas sus opciones. Hay muchas preguntas que aparecían con la misma respuesta en todas las opciones o con respuestas muy, muy similares, ¿no? Una era 0,01, la otra era 1,001 y tenían respuestas como muy similares. Quizá puedan revisar, por favor, para ver de diferenciar. Quizá en el caso de matemáticas, no tanto, pero sí en otras áreas de conocimientos es importante que estas estén claramente diferenciadas. Por otro lado, cosas chiquititas como que tomen en cuenta que hay que abrir y cerrar signos de interrogación, que no se queden las preguntas solamente con el signo de interrogación al final, sino por ejemplo en esta que está correctamente elaborada porque tiene el signo de interrogación al inicio y lo tiene también al final. Y por otro lado, también les pido que revisen el tema de la ortografía, porque eso también nos ha traído algunas dificultades. Muchas veces no es tema de ortografía como tal, sino, por ejemplo, tema de dedo. Aquí en vez de base está bese y lo mismo aquí. Entonces, por favor, esos detalles para que todo esté absolutamente resuelto. Muchos de ustedes ya han hecho un trabajo aquí, por ejemplo, en matemáticas está todo esto libre, está la identificación de la imagen y está la identificación del nombre del archivo.
pero tomen en cuenta que aquí también hemos tenido alguna dificultad por el nombre de archivo que se nos ha eh, replicado entre los dos profesores y ahí han sido donde hemos tenido las dificultades. Entonces, bien, estas son las recomendaciones. Les pido por favor que las tomen en cuenta. Necesitamos poder trabajar el día de mañana en todo esto. Cualquier cosa, por favor, me llaman. Yo voy a estar pendiente para colaborarlos en cualquier detalle. Y necesitamos los CDs nuevamente a primera hora en la mañana para volver a cargar todo el sistema. Lo vamos a comenzar absolutamente de cero para limpiar todo lo que hubiera generado los problemas que hemos tenido el día de hoy. Les agradezco muchísimo, muchísimo por toda su colaboración, su paciencia. Como digo, este tutorial quizá debimos haberlo tenido en un inicio, pero bueno, ahora hemos aprendido, ya sabemos cómo tenemos que hacer todas las preguntas y cualquier caso en particular, por favor, estoy a su disposición. Muchísimas, muchísimas gracias nuevamente y hasta pronto.